Las sociedades urbanas y rurales han desarrollado actitudes marcadamente distintas en lo referente a la autogestión y a la autonomía. En términos generales, la vida urbana tiende a estar asociada con posturas más a favor de la intervención estatal, de las políticas públicas, es decir, una mayor confianza en que las instituciones públicas provean de seguridad, de servicios y de bienestar para toda la población, mientras que las vidas más rurales suelen fomentar una cultura de la autonomía, con mayor autosuficiencia, mayor responsabilidad individual y colectiva y una ayuda comunitaria directa. Este término va a ser muy importante en el episodio de hoy. Este fenómeno se observa en múltiples países de todas partes, en Europa, en América, en Asia, en muchas latitudes, y tiene raíces profundas en factores demográficos, económicos, sociales, también culturales. En este episodio vamos a analizar estos factores en bloques temáticos, apoyándonos en datos de la sociología, en datos de la antropología, estudios comparativos y en ejemplos internacionales, como decíamos. Pero sobre todo vamos a centrarnos en el eje conceptual de estatismo o en el hecho de favorecer políticas públicas que tengan que suplir a la gente, que tengan que suministrar a la gente estos servicios, esta seguridad, este bienestar, en contraposición con la autonomía, la autosuficiencia, la ayuda directa y la autogestión. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 31ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Desarrollar este tema y, al final, como siempre, pasaremos a esos agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical normalmente. Venga, vamos allá. Bien, vamos a hablar un poco de las diferencias urbanas versus rurales en cuanto a lo referente al estatismo y a la autonomía. Vamos a hablar un poco de la densidad poblacional y la necesidad de organizaciones formales. Un factor clave, que creo que a nadie se le pasa, es la cuestión de la densidad de la población. En entornos urbanos densos, millones de personas conviven en espacios relativamente reducidos. Hay que decir que esta cuestión de la reducción del espacio y el tratamiento de los recursos tiene mucho que ver con las teorías originales de cómo se crearon los primeros estados. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa necesariamente hoy. Esta cercanía entre personas genera anonimato, un término fundamental para el tema que estamos tratando. Genera también interacciones fugaces, pero sobre todo genera la necesidad, según algunas personas, de unas estructuras formales rígidas de organización y control, dicen algunos. Ya clásicos de la sociología, como Émile Durkheim, señalaron que en ciudades modernas, lo que él llamaba solidaridad orgánica, las relaciones son impersonales y especializadas, requiriendo normas explícitas y autoridades que regulen esa vida en común. Por ejemplo, en un barrio céntrico es inevitable dejar que cada individuo gestione la seguridad o la limpieza de una forma aislada. Se espera que haya servicios estatales, policía, basureros, basura municipal, etc., para mantener cierto orden en esa multitud de desconocidos. Las urbes, por lo tanto, desarrollan instituciones, así les gusta llamarlos a muchos sociólogos, desde ayuntamientos hasta empresas de servicios públicos que cuentan con los pagos de esos ayuntamientos previa recaudación de impuestos, que coordinan el tráfico, los suministros de agua, la recogida de residuos y otras actividades colectivas, digamos. Este entramado institucional tiende a fomentar actitudes estatistas, vamos a llamarlas estatistas. Los ciudadanos urbanos confían y dependen más del Estado o de otros organismos públicos, otras instituciones de carácter colectivista, para resolver problemas cotidianos. Hay diversos estudios que muestran que en países industrializados la población urbana suele expresar niveles relativamente altos de confianza en el gobierno o de dependencia en el gobierno y en las instituciones públicas. Incluso se ha señalado una brecha en cuestión de actitud frente a estos temas. Se habla de un estereotipo del habitante urbano liberal pluralista con mayor confianza en autoridades centrales, en el centralismo, frente al habitante rural medio populista con un mayor escepticismo, vamos a decirlo así. En Europa, por ejemplo, un informe de 2023 encuentra que los residentes rurales a menudo se sienten desatendidos por los gobiernos y confían menos en las instituciones que los urbanos. Esto de desatendidos es llamativo porque vendría a suponer una especie de llamada de atención, una suerte como de celos, no quizás de la atención de esos gobiernos, sino
del darse cuenta que aquello que se les da a algunos ciudadanos o algunas de las personas que están bajo el yugo de ese Estado, a ellos no les llega. Es decir, hay algunas personas que son privilegiadas por ciertas políticas, sobre todo políticas económicas y de infraestructuras en las ciudades, que ellos no tienen, ¿no? Esto ya hemos hablado muchas veces de los privilegios que tienen a nivel infraestructural las grandes ciudades y cómo eso no hace más que empeorar la diferencia que hay entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Sobre todo a nivel de riqueza, ya digo, y de recursos. Y esta menor confianza rural, acompañada de una participación política más baja, lo cual creo que es una cosa buena, ya he hablado en otras ocasiones, de que una participación política baja en una democracia de masas como esta que sufrimos, a mí me parece una buena señal. Me parece una buena señal en el sentido de que cuanto menos participe la gente, mejor, porque si mucha gente quiere participar y siente que no debe perderse esas elecciones bajo ningún concepto, quiere decir que, dependiendo de quién gane o quién pierda, su vida puede cambiar mucho. Y eso no es buena señal. Eso quiere decir que los políticos tienen mucho poder y mucha capacidad para cambiar las vidas de la gente. Y no creo que nadie deba desear eso. Cuanto menos se juegue en la política, mejor. Y cuanto menos sienta la gente que deba ir a votar, porque al final tampoco las cosas van a cambiar tanto, eso suele ser una buena señal, porque quiere decir que los políticos no se están metiendo en la vida de la gente. Pero bueno, esa participación política más baja es vista como un riesgo para la cohesión social, cohesión social europea, en estos estudios que comentábamos. En contraste, en las grandes ciudades europeas la población tiende a estar mucho más implicada en lo que es la política institucional y en aceptar la autoridad del Estado para gestionar esa complejidad urbana. Esto supongo que a nadie se le escapa. No obstante, hay que matizar que esta relación entre densidad y confianza en el Estado varía según el nivel de desarrollo también. Un estudio global basado en encuestas en más de 100 países halló que en naciones menos desarrolladas la tendencia podría incluso invertirse. A bajos niveles de desarrollo, las poblaciones rurales muestran más confianza en el gobierno que las urbanas. Quizás no han probado todavía las mieles del autoritarismo estatal. Esto sugiere que en ciertos países de Asia o África, por ejemplo, de Latinoamérica incluso, los habitantes rurales, quizás por una tradición o falta de alternativas, o estos saltos que hemos comentado algunas veces en cuanto a políticas agrarias, etcétera, mantienen una suerte como de esperanza en que la intervención estatal, por ejemplo a nivel de infraestructuras o de programas sociales, los vaya a salvar. Mientras que las masas urbanas, enfrentadas normalmente a problemas ya pues del estatismo más avanzado, ¿no? Como que tiene que ver con corrupción, a lo mejor, con servicios precarios en las megaciudades, etcétera, pueden desarrollar cierto escepticismo, como que están saliendo de esa especie de infancia o adolescencia ideológica. En cambio, en economías más avanzadas, tipo Europa Occidental, Norteamérica, ojo, no culturas ni nada, economías, según los estándares más utilizados de la economía, economías más avanzadas, suele cumplirse el patrón de ciudades más confiadas en la cuestión estatal y campos pues menos confiados o más desconfiados. Por ejemplo, en Estados Unidos las encuestas muestran consistentemente una brecha gigante urbano-rural en la confianza política. Vivir en áreas rurales o identificarse como una persona rural está vinculado normalmente a menores niveles de confianza con respecto al gobierno federal, y esto se observó se observó mucho en distintas elecciones presidenciales en las últimas décadas. En 2020, un habitante de la América rural promedio desconfiaba de Washington muchísimo más que uno de una ciudad, independientemente del partido al que quisiese votar o si quisiese votar o no, ¿no? Y todos estos datos lo que ilustran es que esa densidad urbana crea entornos sociales en los cuales las personas delegan más en autoridades centralizadas y por tanto tienen que aceptarlas porque no se imaginan un mundo con otra alternativa. Mientras que esa dispersión rural que comentamos favorece pues una especie de autosuficiencia más desconfiada hacia lo autoritario, o al menos más cautelosa con respecto al poder central, porque lo que les suelen llegar de ellos son cartas y malas noticias normalmente, ¿no? En las grandes urbes, la densidad humana es tan alta que supuestamente se requiere de unas infraestructuras y unas normas extensivas y estrictas. Un tráfico gestionado por semáforos y policía, transporte público masivo, todas las líneas de metro, autobuses y toda esta cuestión, redes eléctricas masivas, sistemas de agua y de potabilización centralizados, que pasen por una empresa central, una empresa pública o lo que fuese. La vida cotidiana en un contexto así lo que hace es acostumbrar a las personas a depender de estos sistemas organizados, centralizados y regidos por
instituciones, estatales o privadas bajo regulación estatal, en todo caso. La mentalidad resultante, esta es la clave del episodio, valora la eficiencia coordinada, supuestamente, como quien coordina un rebaño, quien coordina una granja o un enjambre o una colmena, como dirían, ¿no? Alguien debe encargarse de que todo esto funcione, ¿no? Y tienen esa visión como paternalista de la figura que tiene que suministrarle esas cosas, incluso a costa de su libertad individual. Pues por ejemplo, cuando la gente acepta regulaciones estrictas de comportamiento, de transporte, de movimiento, de libertad de movimiento, etcétera, con tal de que las cosas mantengan un orden, ¿no? Es la famosa relación inversa entre seguridad y libertad, ¿verdad? Un famoso ejemplo es el cruce de Shibuya en Tokio, donde hay miles de peatones que se coordinan obedeciendo semáforos en uno de los entornos más concurridos, más urbanos del mundo. En lugares así, lo natural para mucha gente es esperar que la autoridad pública ponga unas reglas claras, por ejemplo, cámaras de seguridad, agentes, etcétera, para prevenir lo que de otro modo sería, según dicen, el caos, ¿no? Por contraste, en zonas rurales de baja intensidad, los individuos y las familias viven más aislados o en grupos, en núcleos más pequeños, donde todos o casi todos se conocen. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Aquí opera lo que Ferdinand Tönnies designaría como el Gemeinschaft, comunidad, frente al Gesellschaft, sociedad urbana. Son dos cosas distintas. Por eso cuando la gente dice, ¿cómo organizarías esta sociedad? Hay que ver de qué tamaño es esa sociedad y si estamos hablando de comunidades o de sociedades. Igual para una sociedad tipo abejas, tipo colmena, sí haga falta una visión como autoritaria que controle eso y tal. Por eso tendemos desde estos espacios, que yo humildemente dirijo, a abogar por un giro hacia las comunidades más pequeñas y vivir en comunidades humanas más cercanas con lo que orgánicamente un ser humano es capaz de entender, que son grupos poblacionales mucho más bajos. No esto de, no, yo vivo en un sitio de 1 millón de personas. No, tú como mucho tratarás con unas 20 semanalmente y a lo mejor conoces a 100 y pico bien y el resto son conocidos o personas que tienes en Facebook o en Instagram y tal. Pero nadie conoce a 1 millón de personas. Bien, entonces en estas comunidades rurales tradicionales la cohesión se basa en vínculos personales más directos, no en regulaciones ni en intercambios impersonales, digamos, vacíos en la nada. La anomia urbana de la que habla Durkheim, el autor que mencionamos antes, la sensación de desconexión e incertidumbre normativa, digamos, en una ciudad, contrasta con la fuerte red de normas informales y redes de cuidados y de apoyo mutuo que hay en las zonas rurales. Esto no quiere decir que las zonas rurales sean idílicas o que sean el paraíso, no haya problemas. Claro que hay problemas, claro que hay crimen, claro que hay enfrentamientos y todo eso, porque al final somos humanos, ¿no? Y esas cosas pueden ocurrir. Estamos hablando de, dentro de esos entornos, ¿qué entorno potencia qué? Eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué entorno potencia qué? Hay estudios contemporáneos que confirman estas diferencias de las que hablamos, ¿no? Las áreas rurales muestran una mayor integración social, con redes cercanas y frecuentes, mientras que las áreas urbanas se caracterizan por una menor frecuencia o frecuentación de personas e intimidad en lo que son los contactos sociales. Dicho de otro modo, es mucho más probable que un aldeano tenga un trato cotidiano con vecinos, familiares y conocidos, con quienes comparte favores, obligaciones, tareas a diario, etc. A diferencia del citadino, del urbano, que está rodeado de extraños en todo momento, totalmente rodeado de gente, pero pese a ello se siente muy solo o desconectado. En consecuencia, cuando surge un problema o una necesidad, el aldeano tiende a recurrir primero a su comunidad local antes que a ninguna institución lejana. Esta es la cuestión. En una ciudad, cuando hay algún problema, lo primero que hace la gente es echar la mano y llamar rápidamente a la policía local, a la policía nacional o lo que sea. En entornos mucho más aislados se puede hacer también y se puede recurrir a determinada autoridad o persona delegada en la seguridad o un sheriff o una policía de donde esté por allí y tal, pero normalmente para solucionar eso se tenderá incluso antes a avisar a la gente local, porque de ahí a que lleguen los otros, pues a lo mejor pasa media hora, a lo mejor pasa 1 hora, o dependiendo de las zonas donde esté, pasará incluso más tiempo. Si algo se quiere solucionar, uno tiene que hacerlo uno mismo. Entonces, se defienden a ellos mismos, suelen estar armados, suelen tener capacidad, suelen tener herramientas, maquinaria, tractores, cosas que puedan ayudar a solventar los problemas cuando surgen y no esperar a que lo hagan las autoridades. No les queda más remedio, digamos, que hacerlo ellos, ¿no?
Bien, vamos a hablar un poco de la, hablar un poco de la especialización laboral y de la dependencia de servicios externos, que entronca directamente con esto que estamos comentando. Otro factor fundamental es esta especialización del trabajo y de las economías de escala, ¿vale? Las ciudades son motores de especialización, como pequeñas hormiguitas que se especializan cada una en una cosa concreto y están, digamos, coordinadas, ¿no? Cada individuo suele tener un empleo o un rol muy específico, por ejemplo, un diseñador gráfico, un abogado de patentes, un barista especializado en el café de importación colombiano con tantos grados de... Hay gente muy especializada en las ciudades. Esta hiperespecialización significa, entre otras cosas, que los urbanitas dependen de unos mercados laborales y de otros especialistas para casi todos los aspectos de su vida. Si uno es muy experto en una cosa en concreta y le dedicó mucho tiempo a hacer esa cosa en concreta y no a otras, habrá muchas otras áreas de su vida en las cuales será un completo ignorante. Una persona hoy en día, estoy seguro, puede ser un auténtico máquina a nivel de ingeniería electrónica o de ingeniería informática, pero a lo mejor suda si solo con pensar en la idea de cambiar un grifo, cuando es una cosa que cualquiera puede aprender y que es bastante sencilla, ¿no? Ahora, esto tampoco es una crítica a la especialización. La especialización hasta cierto punto está bien, y está bien que la gente se reparta el trabajo. Yo hago esto, tú haces aquello, tal, nos especializamos y está bien, con unos precios lógicos, unos intercambios lógicos, y todo eso es maravilloso. La cuestión está la cuestión está en que esto a veces se ve exacerbado y conseguimos grupos poblacionales que se convierten prácticamente en unos inútiles en todo, menos en la pequeñita cosa en la que son expertos, en la que saben hacer. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que encontramos poblaciones inmensas de gente con las manos muy blanditas que nunca ha hecho nada que no sea ese trabajo concreto en una oficina, en tal sitio, tal, que están haciendo, y del resto no saben hacer nada. No saben cocinar, no saben arreglar nada, no saben coser nada, no saben cambiar un grifo, ni nada que tenga que ver con la luz, ni que tenga que ver con la electricidad, me refiero, perdón, o con la madera, o con el... Nada, solo su pequeño trabajito en ese sitio y lo demás todo tiene que venirle hecho, bien sea a través de servicios o bien sea a través de servicios públicos. Un profesional urbano típico, por ejemplo, no produce nada que tenga que ver con sus propios alimentos, ni construye ni arregla nada que tenga que ver con su vivienda, ni repara su automóvil, ni cose su ropa, ni nada de esto. En lugar, lo que hace siempre es tender a ganar dinero en su especialidad y con esos ingresos comprar bienes y servicios o disfrutar de aquellos a los que supuestamente paga y son proveídos por el Estado a través de impuestos, ¿no? Si necesita pan, panadería, si enferma, a tal sitio, la seguridad, todo está externalizado, absolutamente todo. Esta dinámica refuerza esa actitud de que cada necesidad tiene un proveedor externo para todo. Y a menudo esas necesidades se vinculan con el Estado, sobre todo aquellas que son cruciales. Hablábamos de la energía, hablábamos del agua, hablábamos de las comunicaciones, etc. En cambio, en entornos de comunidades más pequeñas, en la vida rural, especialmente en zonas agrícolas y de pequeñas poblaciones, tradicionalmente se exige una mayor, digamos, polivalencia en habilidades. Y esto no es un tema menor, esto es muy relevante. Las familias campesinas, históricamente, debían ser todoterreno, no les quedaba más remedio que ser todoterreno. Cultivar alimentos, criar animales, construir o arreglar, reparar sus casas, manejar herramientas, manejar maquinaria y todo esto. Todavía en la actualidad, en muchos hogares rurales se combinan no solo múltiples fuentes de sustento, sino múltiples formas de conseguir ese sustento, de distintos modos de trabajo y tal. La sociología rural, por ejemplo, latinoamericana, documentó este fenómeno de la multiplicidad ocupacional, por ejemplo, tengo aquí anotado, hay campesinos en Jamaica que en los años 60 tenían que desempeñar una amplia gama de actividades económicas, desde agricultura de subsistencia, trabajos asalariados esporádicos, etcétera, para lograr unos ingresos suficientes. Esto se convierte en algo muy común. No solo tener que vivir de esa especie de vida rural, sino que al estar integrados en una política económica monetaria común, con monedas inflacionarias y toda esta cosa, tienen que incluirse, se ven forzados a incluirse en esa economía monetaria y tienen que añadir un extra de venta de su fuerza laboral para poder pues, pagar impuestos, pagar determinados suministros que han sido monopolizados, etc. Pero bueno, esta diversificación, este autoconsumo agrícola
sumado con oficios varios, asalariados, digamos, contrasta con la tendencia urbana a la especialización extrema en un solo empleo, en un empleito, en una cosa pequeña. En Perú o Brasil, por ejemplo, investigadores ya en los 60 acuñaban términos como polivalencia de empleo para describir cómo campesinos combinaban recursos de dentro y de fuera de la finca para conseguir salir adelante, ¿no? Entonces, en resumen, en el entorno rural se premia el conocimiento práctico amplio, variado, la posibilidad de abrirse a hacer más de una actividad, etcétera, y la capacidad de hacer de todo un poco, ¿no? Esto contrasta mucho con lo que ocurre en el otro entorno. Claro, las implicaciones ideológicas de esto son claras. Un individuo que sabe resolver por sí mismo muchas necesidades tiende a valorar más él mismo o ella misma la autosuficiencia y la autonomía, porque la conoce y sabe de lo que es capaz esa persona. Una granja aislada, si se estropea el generador eléctrico o el tractor, es probable que el granjero o intente repararlo con sus propias manos, o si llama a un técnico tiene que esperar horas o a lo mejor incluso días. Esta actitud de yo me ocupo fortalece una idea de responsabilidad individual. El tema de la responsabilidad es importantísimo, no podemos dejar de mencionarlo. Por el contrario, en un apartamento urbano, en el medio de una ciudad, si se rompe el ascensor o una tubería, el residente automáticamente espera que el administrador o el casero o los servicios municipales envíen a un especialista para arreglarlo, independientemente de que sea más caro o más barato o absurdo que venga un tío desde no sé dónde a hacer esta cosa. Esta costumbre de delegar absolutamente todo, problemas prácticos, en terceros, en fontaneros, electricistas, en repartidores, reparadores y todo esto, lo que puede hacer con el tiempo es generar una cierta tercerización de la responsabilidad. Es decir, la noción de que alguien, muchas veces el Estado o las empresas de servicios público-privadas, deben encargarse de algo. Que se encarguen ellos, tienen que encargarse, porque para eso pago impuestos o tarifas. Y de ahí surge la mentalidad estatista urbana. Pago mis impuestos, por tanto exijo que los gobiernos solucionen X o Y. Les has comprado la mercancía, les has comprado el elemento legitimador que dice que esos impuestos son para que te doten de determinadas cosas. Ya está, ya estás atrapado. Y de hecho se observa en ciudades grandes que muchas personas justifican su menor involucramiento en directo en los problemas sociales con el argumento de, bueno, para eso ya le pago al Estado. Esta es la cuestión que menciono yo siempre, que a la gente le gusta, esto que menciono de que moralmente hacen daño las estructuras estatales en el sentido de que hacen que la gente delegue en el Estado y se vuelvan peores personas, en el sentido de no sentir la necesidad moral o virtuosa de ayudar a otras personas, sino que ya delegan y dicen, bueno, yo para eso pago impuestos, que ayuden ellos, ¿no? En las urbes existe la asunción predominante de que el sufrimiento ajeno o de la pobreza son cuestiones que tienen que atenderse con políticas públicas, financiadas con impuestos y punto. Y tiene que ser así antes que hacerlo de manera directa, ¿no? Con acción personal. Bien, esta diferencia se manifiesta, yo diría, lo llevaría incluso hasta el terreno emocional. Aunque pueda parecer un poco paradójico, hay observadores que señalan que la empatía urbana hacia los necesitados a veces se queda en lo abstracto. Por ejemplo, apoyar políticas de asistencia social. Claro, así es muy fácil, ¿no? Pongo un tuit sobre que el gobierno le cobre más a todo el mundo, incluido a mí, pero a todo el mundo, más impuestos para hacer una política social sin tener yo que hacer nada, ¿no? Pero no siempre se traduce en ayuda directa en el día a día. De hecho, más bien lo contrario. Como para ilustrar, se ha dicho que en Nueva York es común ver a cientos de personas pasar junto a varios indigentes durmiendo en la calle sin intervenir, cosa que difícilmente ocurriría en ningún pueblo donde la gente se conoce, difícilmente o imposible, sería imposible en determinadas comunidades que haya alguien en el suelo y no se le asista, o no se le pregunte qué le pasó o no se le ofrezca algún tipo de ayuda. Pero en un entorno rural, si un vecino se queda sin hogar tras un incendio, si hay algún problema, hay alguien en el suelo y tal, probablemente toda la comunidad o parte de ella se va a volcar personalmente en ayudar. Esta es la cuestión. Alojándolo temporalmente, dándole ropa, organizando colectas o ya veremos cómo, ¿no? Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a hacer así, ni que todo el mundo sea virtuoso en esas zonas rurales, ni que todo el mundo sea buena persona. No, nadie está diciendo eso. Está diciendo que sería mucho más difícil que ocurriese eso. Sencillamente haced un trabajo de imaginación y lo veréis. Pero en la metrópolis, en cambio, la aproximación ante esta indigencia que mencionamos generalmente
lo que se da es que se espera que existan organismos gubernamentales, que existan ONGs que se encarguen de todas estas cosas, albergues municipales o estatales, programas estatales de vivienda y todo esto. Y el ciudadano individual pues se limita a delegar esa compasión, este es un término crucial, a delegar esa compasión vía impuestos o vía donaciones esporádicas, que además se ven repartidas. Es decir, sí, yo te doy el permiso para que me robes a mí y a otros, y te legitimo para que robes a otros, para con eso robado ayudes a terceros. Menudo invento. Claro, así te descargas de toda responsabilidad y ya está. Cambias el permitir que te roben por tener que ayudar tú de manera directa. Fijaos si esto es perverso. Bien, parece que muchos piensan, yo pago mis impuestos, así que otro, el gobierno, se ocupe de los pobres. Esto es lo que hablamos. Este fenómeno encapsula muy bien esta diferencia. La ciudad incentiva especialistas, instituciones especializadas en resolver asuntos comunes, y entornos más rurales incentivan a las personas comunes, a la mayor parte de la gente, a volverse especialistas en resolver sus propios asuntos y en proporcionar asistencia, porque si no, pues menudo escándalo sería que haya alguien tirado en el suelo en un pueblo pequeño, y una persona a la que todo el mundo conoce, ¿no? Bien. En términos históricos, esta autosuficiencia rural que mencionamos pues ya fue fuente de ideologías pro-autonomía, digamos. Pensemos en el mito del pionero, por ejemplo, los colonos en países como en Estados Unidos. Figuras que vivían aisladas en la frontera, obligadas a valerse por sí mismas y muy recelosas de la injerencia externa y de los organismos centrales. El historiador Frederick Jackson ya en 1893 argumentaba que la experiencia de la frontera estadounidense fomentó una suerte como de individualismo sano y un amor por la libertad frente al gobierno. No individualismo en el sentido de átomos sociales ni nada de eso, sino individualismo en el sentido de derechos individuales, extendibles a la familia y las comunidades pequeñas, ¿no? De igual modo, en América Latina, por ejemplo, el imaginario del gaucho, ¿no? en las pampas argentinas, o del llanero venezolano, pues retrata a las personas de campo como personas independientes, indómitas, reticentes a esas imposiciones foráneas. Estos gauchos, por ejemplo, iconos de tradiciones rurales, pues participaron de hecho en guerras de independencia contra autoridades centralistas, coloniales, imperialistas, y protagonizaron literalmente denuncias de injusticia cuando los poderes establecidos pues abusaban de ellos, de estos pueblos. Entonces, estas figuras, que no hay que olvidar, simbolizan la virtud rural muchas veces de vivir sin necesitar nada de nadie más allá que de sus caballos y sus cuchillos y sus comunidades, sus familias, etc. Entonces, esta especialización urbana, que significa que cada ciudadano es altamente competente en una tarea, aunque sea una tarea muy inútil para la mayor parte de la gente, contrasta con esa versatilidad de estas personas y esta agudeza y esta valentía que también es importante resaltar. Vamos a hablar un poco de la dependencia de servicios públicos y de las infraestructuras. Aquí hay un rasgo muy evidente. La ciudad ofrece prácticamente todos los servicios vitales llave en mano, listos para consumir, mientras que en otras zonas rurales apartadas, muchos de esos servicios básicos hay que trabajarlos. Pueden no estar garantizados ni muchísimo menos. A veces incluso el agua. Sabemos que hay pozos, sabemos que la gestión de los residuos, de los propios residuos de las casas, etcétera, muchas veces tienen que gestionárselos ellos mismos. Y no pasa nada, se puede hacer. Más hoy en día con los materiales que hay, las ideas que hay, todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a pensar en agua, energía, seguridad, alimentos. Por ejemplo, agua, ¿no? Y saneamiento, estábamos mencionando. En la ciudad, tú abres el grifo, esperas un poquito y tienes agua potable, agua caliente, 24/7, provista por una especie de red pública, con una suerte de saneamientos y todo esto, y confías en que las aguas residuales desaparezcan por el alcantarillado y te olvides de todo. Hay zonas rurales donde lógicamente también hay alcantarillado y también hay todo este tipo de problemas. Hay agua caliente, claro que sí, pero quiero decir que hay entornos muy aislados donde la gente, por ejemplo, tiene que labrarse una forma de gestionar esas aguas residuales y por tanto es gente que es conocedora de a dónde van esas aguas y toda esta cuestión, ¿no? Y eso me parece que es importante saberlo también, porque aquí a veces parece que tú tiras de la cadena, no sabes muy bien a dónde va, quién lo trata, de qué manera, y no pasa nada. Eso también nos vuelve un poco inconscientes con respecto al impacto que tenemos en ciertas cosas.
Entonces, ya digo, en muchas áreas rurales eso no existe. Las familias rurales a menudo pues dependen de estos pozos, de cisternas, de ríos, pero también de agua de traída, también, que no pasa nada. Si es una cosa voluntaria, no pasa nada, no tiene nada de malo. La potabilización y todo esto. Pero esa ausencia de sistemas centralizados gigantes de alcantarillado que gestionen desechos y todo eso es una cosa que les hace más conscientes de saber a dónde van los recursos, cómo se tratan, cuál es el tiempo que tardan en deshacerse o en purificarse y todo esto, ¿no? Entonces, ya digo, esta realidad obliga a esta autosuficiencia. Si el pozo se seca, no hay, compañía de aguas, tengo aquí un problema. No, no, se secó y tienes que buscarte la vida. Hay que ingeniárselas. Mirar si, a ver, recojo agua de lluvia o a ver cómo puedo tener un depósito ahí, un tanque o ir a algún sitio o tal. Entonces, incluso en países desarrollados es bastante común que en áreas rurales no tengan acceso a agua corriente, agua de la traída, como conocemos aquí, ¿no? Sino que tengan su propia agua, la depuren, la traten y sepan mucho del tema. En España, por ejemplo, hay masías y aldeas remotas que usan aljibes. Esto no sorprende a nadie. Esta menor dependencia de la infraestructura centralizada, una cosa que haría, por ejemplo, sería que en tiempos de guerra y problemas así, ya sabemos que habría gente, yo creo, que ni se enteraría de que está habiendo un problema si no ve las noticias. Porque está en una zona aislada, tienen más o menos todo lo que necesitan, pero ellos mismos se lo reparan, ellos mismos se lo guisan y se lo comen, tienen acceso a alimentos y tal, y es la gente que está más segura de todas. Las ciudades en ese sentido van a ser como trampas para ratas. Pero bueno, esa menor dependencia de la infraestructura centralizada hace que esas personas rurales valoren el poder controlar esos recursos, los pozos, esa independencia hídrica y que escapen más de depender de esas redes centralizadas, aunque ya más y más gente pues lo va aceptando porque la presión es muy alta. Y de hecho, a ver, históricamente el control del agua ha sido una fuente de autonomía o de falta de autonomía tremenda y de conflicto en determinados entornos. Esto no hay que olvidarlo. Pasa lo mismo con la electricidad y con la energía. La electrificación pues ya es casi universal en las ciudades modernas, pero hay áreas rurales donde existen brechas todavía. Al parecer, en 2020, los datos dicen que el 97% de la población urbana tenía acceso a electricidad frente al 83% en la población rural. Esto quiere decir que hay zonas donde ni siquiera hay electricidad todavía. La mayoría de quienes... Eso no quiere decir que es una cosa buena, ni muchísimo menos. Lógicamente está bien que cuenten con estos sistemas. Pero vemos cada vez más gente que opta por modos de producir electricidad en casos de que haya cortes de luz o que haya problemas con el sistema centralizado, ¿no? Bien, la gente del campo, en muchas ocasiones, en algunos entornos, pues se siguen utilizando velas, quinqués, generadores para iluminarse en caso de emergencias y todo esto. Incluso cuando tienen acceso, ¿no? El servicio rural, aunque haya acceso, suele ser menos confiable, puede haber cortes de luz, se cae un árbol, cae un cable, todo esto, supongo que la gente que esté escuchando sabrá a lo que me refiero, pasa con bastante frecuencia. Entonces, en respuesta, pues las familias rurales desarrollan soluciones propias. Están bastante de moda los paneles solares, domésticos, pequeños molinos de viento, molinos que tienen que ver con el agua, con los ríos también, motores diésel, etc. Un campesino que corta leña para abastecer su estufa de leña, que va a calentar para cocinar y va a calentar la casa todo el invierno y tal, o para su chimenea, pues está ejerciendo hasta cierto punto un grado de autosuficiencia energética en este sentido, impensable para un citadino que depende completamente de la red eléctrica y darle al botoncito y que la tostadora funcione, lógicamente. Que está bien descansarse, está bien la tecnología, está bien descansarse hasta cierto punto en que haya gente experta que vaya a traer una cosa y tal. El problema está en perder la noción de dependencia y olvidarse de que dependemos completamente de esos sistemas centralizados y que debería ser un sistema mucho más barroco, mucho más complejo, con duplicidades, con versiones dobles, triples, cuádruples, para que en caso de que alguna falle no nos quedemos en pañales y sobre todo para que puedan competir entre ellas y puedan ceñirse más a los problemas de cada una de las personas. La disponibilidad de fuentes naturales, por ejemplo, de todas estas cosas, de combustible, digamos, bosques de leña, de sol para secar los alimentos, energía solar, energía biológica con lo que se llama la biomasa, por ejemplo, ¿no? Recortes de podas y todas estas cosas,
restos de podas, pues refuerzan este tipo de independencias y además se convierten en algo muy eficiente y sostenible, podríamos incluso utilizar esa palabra, ¿no? En regiones frías, lo que mencionaba, es muy común, por ejemplo, que haya casas que se calienten con leña autorrecolectada y no pasa nada, ¿eh? Y no es una cosa tan, oh, pero hace falta. No, no, la gente lo hace y gasta poquísimo en electricidad para calentarse o nada, precisamente por eso. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo así, ni de que los millones de personas que viven en las ciudades tengan que irse de golpe a hacer eso. No, ahora ya está, ahora funciona así. Habrá que ver cómo se va desmantelando un poco este horror de las metrópolis. Pero al menos saber que hay alternativas y que se puede vivir perfectamente sin estar totalmente esposado ahí, dependiente de todos esos mecanismos, ¿no? Bueno, por no hablar de los alimentos, o sea, y de la autosuficiencia alimentaria. No quiero desarrollar el tema porque este es un tema que daría para otro episodio, pero bueno, la gente que está en las ciudades puede quedar desabastecida en pocos días, ¿vale? Que hay warehouses y hay sitios de almacenamiento de comida y latas y todo esto, y bueno, funciona muy bien la distribución, eso no cabe duda, pero al final estás atrapado, te cortan la carretera de acceso de aquí y de allá, o el puerto, o el no sé qué, y esa gente se queda sin nada. Y hay mucha otra gente en estas otras áreas que estoy mencionando que yo creo que ni se enterarían porque tienen una autosuficiencia alimentaria gigante. Huertos familiares, cría de gallinas, cerdos, trueque con otras personas locales especializadas en otros bienes, en otros productos. Hay muchas culturas rurales que mantienen costumbre de conservar alimentos de manera muy buena, con congeladores, embotados, con secado de carnes, con curación de carnes, etcétera, lo cual les permite pasar temporadas difíciles sin depender de tener que ir a ningún sitio a comprar nada ni nada de esto. Es muy importante esto, o sea, nos enseña mucho la gente que vive de esta manera y es una mentalidad correosa de tener la despensa llena y de saber lo que hacer a nivel de previsión y de planificación, pero en este caso voluntaria, no planificación central. Esa es la cuestión, ¿no? Precisamente de lo que estamos hablando, precisamente. Entonces, bueno, soberanía alimentaria, todas estas cuestiones ya sabéis a lo que me refiero, muy importante. Tampoco quiero desarrollarlo mucho aquí. Bien, seguridad, ¿no? Por ejemplo, y defensa. En la ciudad, ante cualquier amenaza, un delito, un incendio, lo que sea, lo esperado es, pum, llamar al servicio público especializado, policía, bomberos, ambulancias, que vengan, te cojan, te ayuden, hagan esto y tal. Vale, es como funciona. Vive la gente apiñada, es lo que hay. Los tiempos de respuesta son más rápidos debido a la proximidad de esas estaciones, de esos cuarteles y todo esto, pero esto refuerza la noción de que la seguridad es una función que está totalmente delegada en el Estado, lo cual es horrible. Porque si el Estado es el que defiende, ¿quién te defiende del Estado? Una cosa en la que cada vez menos gente, menos y menos y menos gente, repara y piensa. ¿Quién te defiende del que se supone que defiende? Del Estado. Si le das al Estado el monopolio de las armas y de la violencia, ¿quién te defiende del Estado? Una gran razón para que la población esté armada y tenga que estar armada y sepa usarlo y limpiar las armas y cargarlas y disparar y todo esto, una buena razón es para defenderse de las propias autoridades delegadas, supuestamente, democráticamente, etc. ¿Quién te va a proteger de ese tirano? Bien, por el contrario, en áreas rurales más aisladas, los cuerpos de seguridad oficiales pueden tardar mucho más en llegar, los tiempos de respuesta son mucho más amplios o directamente pueden ni haberlos, y esto obliga a estrategias pues, de autoprotección, de prevención. Un ejemplo clásico es una mucho mayor tenencia de armas de fuego en estas zonas rurales, en muchos países del mundo, tanto para la caza como para la defensa, claro, para la defensa, lógicamente. En Estados Unidos la cultura rural del arma está ligada a la idea de que ante un incluso o un peligro, uno mismo tiene que responder para sí o para un vecino, para ayudar a quien sea, hasta que llegue la ley, digamos, hasta que llegue el sheriff o la policía o quien sea. Pero incluso fuera de Estados Unidos, pensemos en comunidades agrícolas en muchos sitios donde se organizan guardias vecinales, rondas nocturnas para vigilar contra robos, posibles problemas que pueda haber. De hecho, en múltiples regiones, por ejemplo, de América Latina, por ejemplo, en México, Colombia, Perú, han existido comités locales de autodefensa rural cuando el Estado pues, no quería garantizar o no era capaz de garantizar la seguridad frente a determinados elementos del crimen organizado. Hemos hablado ya aquí a veces del crimen organizado y cómo es ese propio crimen organizado el que genera son las propias instituciones, el propio Estado, el que da pie a que haya ese crimen organizado. Por ejemplo, con la
prohibición de las drogas, generas automáticamente narcotráfico y los incentivos para que haya narcotráfico. Pero bueno, ese es un tema para otro episodio. Ya tengo un episodio por ahí que se llama... ¿cómo se llama? Algo del narcotráfico. Tenéis por ahí la portada, ¿no? Sale ahí los narcos y tal. Bien, entonces esta realidad además genera otra cosa, que son valores de coraje, de honor particulares, de defensa de la comunidad, de primeros auxilios básicos, de saber manejar herramientas peligrosas, armas, saber asistir a la gente, taponar una herida, apagar un fuego incipiente. Ostras, no es ninguna coña, te vuelve, o sea, vuelve a la gente muy capaz, mucho más capaz que otra gente que está acostumbrada a que todo se lo den hecho. Entonces, la mentalidad resultante de todo esto es que la protección es, ante todo, tu responsabilidad, no algo que venga automáticamente de fuera. Y no podemos dejar de comentar esto. Entonces, en definitiva, la falta o la precariedad de servicios públicos en determinados entornos rurales forja personas más acostumbradas a buscarse la vida, con más creatividad, con más valentía, con más coraje, y que tienden a desconfiar de promesas estatales de ayuda, de asistencia que van a venir y que normalmente les fallan. Vamos a hacer una pequeña comparativa aquí resumida entre los entornos urbanos y rurales, ¿vale? Así un poco por encima, imágenes como muy gráficas y tal. Voy a leer un factor y luego cómo se da en el entorno urbano y cómo se da en el entorno rural, ¿vale? Densidad poblacional muy alta, vida en multitudes, vida entre desconocidos, y se requiere, en principio, de normas y de control central para evitar caos. En los entornos rurales es baja, la población está mucho más dispersa y son núcleos más pequeños, las comunidades están más unidas, están más autorreguladas y las normas funcionan mejor siendo normas, digamos, de corte tradicional. Con eso basta. Relaciones con los vecinos. En entornos urbanos relativamente débiles, predominan el anonimato y la interacción superficial. Hay mucha gente que dice que valora esto hoy en día, y yo lo respeto, digo, si valoras todas esas cosas y el anonimato y tal, me parece muy bien. Pero creo que muchas veces estás intentando gaslightearte a ti mismo o a ti misma para hacerte creer que está bien que la gente no te conozca y que tú no conozcas a la otra y tal. Se suele poner el ejemplo de, es que en el pueblo me fiscalizan mucho y miran todo lo que hago, lo que sí, lo que no y tal. Depende en qué instancias de la vida, depende si haces las cosas bien o mal, depende en qué situación te encuentres, eso va a ser incluso interesante. Tú siempre tendrás tu pequeña cota de intimidad en tu propiedad privada, en tu casa, en tu intimidad, pero en otros entornos será interesante que la gente esté pendiente de ti para que no ocurra lo que ocurre en muchas ciudades, de que muere una señora sola en una casa, por alguna razón vive y muere sola esa señora en casa y la encuentran 2 años después. Vale, eso es muy difícil que se dé en otros sitios. Oye, ¿dónde está tal? Hace un día que no la vemos, vamos allí a llamar a casa, vamos a llamar a los hijos, pasó algo. Y eso en las ciudades rara vez se encuentra. Se encuentra, lógicamente, somos humanos, pero muchísimo menos que en otros sitios. Esto de encontrar cadáveres 2 años después de que alguien haya fallecido y tal, se da mayoritariamente en entornos urbanos. Entonces, las relaciones con los vecinos en otros entornos son mucho más fuertes, más cercanas, la gente se conoce, hay una alta confianza, una cooperación, una delegación, pero en vecinos, y ya digo, relaciones mucho más estrechas. Especialización laboral en los entornos urbanos elevada. Cada individuo tiene un rol súper especializado y depende de servicios externos para todo, hasta para ir al baño, para atarse los zapatos. Mira en internet como experto que me ate los zapatos por 15 euros y tal. En entornos rurales, mucho más bajo. También hay especialización, pero está mucho más diversificado. Las familias tienen habilidades polivalentes que pasan por el cultivo, la reparación, la construcción, todo tipo de actividades, de uso de herramientas, etc. Y cubren muchas de las necesidades por ellos mismos. Dependencia infraestructural. En las ciudades, total, absoluta. Agua potable, luz, gas, transporte, basura, absolutamente todo provisto por redes públicas o privadas reguladas. Se espera que funcionen, se reza para que funcionen y si fallan un poco, pues voto a otro partido y les pago los impuestos a ellos. Ya está, eso es todo lo que se cuestiona. La dependencia de infraestructuras en estas otras zonas, parcial y mucho más reducida. Pueden carecer de muchas de esas redes, pueden utilizar pozos, leña, generadores, caminos sin asfaltar, todoterrenos, tractores y lo que sea. Y aprenden a arreglárselas si hay estos cortes o estas carencias, con muchas menos quejas a las autoridades, digamos. Seguridad, protección.
en el entorno urbano externalizado totalmente, policía, bomberos, servicios de emergencia, profesionales, todo a pocos minutos, lo quiero ya, el Amazon de la seguridad, que me lo den hecho. En entornos más rurales, autogestionada en gran medida, respuesta rápida de los vecinos, implicación, ayuda, respuesta. Porque las respuestas oficiales serían lentas, tardarían mucho más tiempo, etcétera. Entonces, cada cual protege a lo suyo y a los suyos, y al mismo tiempo presta ayuda a los vecinos, porque si esperamos a que venga alguien a ayudarnos, pues nos dan las uvas, ¿no? Redes de apoyo en las ciudades, entornos urbanos, mucho más formalizadas. Existen programas sociales, asistencia social, ONGs, gobiernos locales, asistencias públicas, no sé qué, y los individuos tienden a derivar esa ayuda en esas entidades, ayuda indirecta, ayuda en diferido, mediante impuestos. En los otros sitios también hay todo esto, lógicamente, pero es una cosa mucho más informal y directa. La solidaridad se activa de persona a persona, es una cuestión activa. Trabajo comunitario entre vecinos, compartir determinados elementos de la cosecha, herramientas incluso, materiales, echar un cable, familias extensas viviendo juntas o ayudándose en elementos laborales o económicos, y la ayuda es personal, directa, involucrada, la propia persona, y recíproca. Ahora, valores asociados al urbanismo, pues sí, cosmopolitismo, apertura a la diversidad, multiculturalidad, ideas nuevas, pero también aceptación de estas regulaciones, aceptación de las imposiciones, aceptación de la autoridad y del autoritarismo, y la aceptación de las jerarquías, digamos, institucionales que supuestamente tienen que existir desde un punto de vista hobbesiano para coordinar la vida en común, porque si no nos tiraríamos todos de los pelos y no podríamos vivir juntos. No me extrañaría que fuese así, pero claro, en la ciudad, ¿no? En una ciudad sí que quizás nos tiraríamos todos los pelos, por eso esa gente acepta que haya un pastor que les dé con el palo y tenga que estar ahí controlándolo todo, ¿no? Mucha más tolerancia hacia la intervención de intervención estatal en nuestras vidas. En las zonas rurales, pues lógicamente mucho más tradicionalismo, mucha más autosuficiencia, un valor del trabajo duro, un poco más físico, hay un orgullo, digamos, de esa independencia, del ser capaces de hacer esas cosas, mucho más recelo frente a las autoridades, sobre todo autoridades externas a esas comunidades, y no se acepta bajo ningún caso que se impongan normas ajenas a esas costumbres. Cada vez más, por desgracia, cada vez más, y la gente pues ha ido dando el brazo a torcer, normal, porque tienen mucho poder las autoridades, pero se hace mucho énfasis en la libertad individual, comunitaria y local. Y luego, pues, juntando todo esto, actitud frente al Estado, que es de lo que va un poco este episodio, pues en las zonas urbanas hay una clara tendencia estatista, se ve al Estado como garante necesario de orden, de bienestar y de lubricación económica y social y no sé qué. Se justifica pagar impuestos, si a cambio hay servicios, se cree que no existirían esos servicios si no hubiese esos impuestos, lo cual es una falacia absurda, pero bueno, se repite todos los días, la gente lo repite, yo todos los días recibo decenas de comentarios. O sea, les cuesta muchísimo imaginar que pueda haber un médico que no esté pagado por el Estado, o que hubiese suficientes médicos, de no estar el mercado de la medicina totalmente regulado e intervenido, como para que incluso la gente pobre se lo pudiese permitir. Una cosa curiosa. Habría que ver quién genera esa gente pobre y quién mantiene esos ciclos de pobreza, y quién genera esos pockets de población que están tan mal que ni siquiera pueden permitirse los elementos básicos. Pero bueno. Y en los entornos urbanos pues puede haber a veces alguna crítica cuando el Estado no cumple, pero la solución propuesta suele ser: hay que buscar un mejor Estado, un mejor partido, un partido que intervenga todavía más, a ver si ahora sí el Estado ya es capaz de arreglar estas cosas. Mientras que la actitud en zonas rurales suele tener una tendencia más autonomista. No siempre, ya sé que son generalizaciones, pero estoy señalando en este episodio una tendencia más autonomista en este caso. El Estado es visto con suspicacia. Bueno, a ver, cuidado, a ver qué traen estos, a ver qué traen estes dali da capital, a ver que veñen traer aquí, a ver si nos vienen a tocar los collos. A veces a veces lo ven como esos intrusos que no saben muy bien cuál es la realidad local, que es cierto, esas son estas cosas de regular contra el lobo desde Madrid,
o a favor del lobo, como ahora la von der Leyen, o sea, la von der Leyen desde la Unión Europea, unos lobos hace unos pocos años le mataron a un pony y ahora sí, después de años y años y años de estar en contra de la caza del lobo, ahora es a favor de la caza del lobo porque me mataron al pony. Así son los políticos, ya sabéis cómo son. Pero todo eso regulándolo desde Madrid, o sea, diciéndole en Asturias si pueden cazar lobo o no desde Madrid, si las gallinas tienen DNI o no desde la oficina de la capital con aire acondicionado, el paisano con la gomina en el pelo y la paisana con las uñas de gel, diciéndole al tío que tiene ovejas cómo tiene que hacer con ellas y tal. Claro, eso es normal que les toquen las narices, es que es muy lógico entender que les pueda molestar eso, ¿no? Entonces suele haber una preferencia por soluciones locales, familiares, municipales, antes que, pues digamos, centralistas o federales, centralizadas y tal. Se es muy reticente al pago de impuestos, porque se entiende como un robo que viene de la capital, el impuesto. Antiguamente eran los reyes, hoy en día son los presidentes o los partidos políticos o el Congreso quien te roba. Antiguamente era el rey. Y se exige que interfieran lo menos posible pues, con la vida propia, etc. Esto es un poco el enfoque que contrasta con lo urbano. Lógicamente estas tendencias, ya digo, son generales. En la práctica hay gradientes, hay excepciones y todo esto. No todas las ciudades ni todas las zonas rurales son iguales. Y por supuesto influye el país, la cultura específica y los niveles de desarrollo y todo esto. Bien, vamos a hablar un poco de vínculos comunitarios y famoso capital social, ¿no? Ya hemos insinuado que las relaciones sociales difieren enormemente entre ciudad y campo. Esto tiene consecuencias en la mentalidad colectiva también. En sociología se habla de capital social para referirnos a estas redes de confianza y de colaboración entre personas. En las áreas rurales se tiende a poseer más capital social bonding, vínculos estrechos dentro de la comunidad, mientras que en las zonas urbanas tiene más capital, lo que le llaman capital social bridging, que es como conexiones amplias pero débiles a través de grupos diversos, o sea, tener contactos, esto por aquí, esto por allá. Pero claro, ¿cuántos de esos contactos que te dan o que conoces en esta fiesta o en este evento de networking van a venir a ayudarte si tienes un problema de verdad un día, o si tienes que ir a hablar con alguien y no quieres ir solo, o si tienes que arreglar el coche o tal? ¿Quién te va a echar un cable de esa manera? ¿Quién te va a prestar su coche o su...? Muy pocos, muy pocos. Bien. Entonces esta es la cuestión de los vínculos comunitarios, del capital social y tal. En un pueblo rural, si alguien se enferma gravemente, por ejemplo, es probable que haya vecinos y familiares que aparezcan de manera espontánea, pues con comida, ofreciendo transporte al hospital, cuidando a los niños de ese enfermo y tal. Hay una especie de expectativa tácita de solidaridad inmediata. Hay muchas culturas rurales en el mundo que institucionalizaron incluso esta ayuda mutua. Por ejemplo, la minga andina, ¿no? Habrá algún oyente a lo mejor que la conoce. O la faena, que es un trabajo comunitario voluntario donde todos los vecinos se reúnen para construir, por ejemplo, la casa de alguien. Cosechar un campo de alguien o arreglar un camino que va a ser de todos y tal, sin esperar un pago, sin esperar nada a cambio, más allá que el propio uso y que la gente de allí esté bien. Y se hace solo con la confianza de que cuando otro lo necesites se le va a devolver a uno, ¿no? Esa es la cuestión, se le va a devolver la ayuda. Es una ayuda desinteresada entre vecinos, o interesada en el sentido de que está todo integrado y a ti te va a repercutir también, esperando solo la reciprocidad. Esta es la cuestión. Precioso. Y así se describe, por ejemplo, pues la minga, ¿no? Practicada al parecer desde tiempos precolombinos. En México, por ejemplo, existe el tequio como solución similar. Estos sistemas comunitarios crean fuertes obligaciones morales locales. Uno no puede desentenderse sin más de sus vecinos porque son quienes te sostendrán en la adversidad. Y créeme, hay muchos momentos donde te conviene que esos vecinos respondan por ti y te puedan ayudar. Y crea lazos. Sí, puede haber, es que me fiscalizan demasiado, es que están muy pendientes de mi vida. Habrá momentos donde agradezcas que haya gente que esté pendiente de tu vida, créeme. Sobre todo conforme nos hacemos mayores. Cuando somos jóvenes y valientes y fuertes y todo esto, es muy... Bueno, valientes habría que verlo. Cuando somos jóvenes y fuertes y sanos, todo está muy bien, no necesito a nadie, no pasa nada. Pero esa etapa de la vida es una etapa muy breve. Hay etapas previas a esa madurez y posteriores, la previa siendo la infancia y las posteriores siendo la vejez, donde sí dependes mucho de otra gente. Incluso en la madurez también dependes de mucha gente, pero a la gente a veces se le olvida. En todo caso, en la ciudad, por el contrario de lo que estábamos hablando, la vida en vecindarios
densos, densísimos, pero impersonales, lo que genera a menudo es un fenómeno de desconexión social. Esto lo he mencionado 800 veces en este podcast, pero es que tenemos que integrarlo, tenemos que metérnoslo entre ceja y ceja. Es posible, es frecuente vivir años y años en un edificio de apartamentos y no saber ni siquiera el nombre del vecino de la puerta de enfrente. Las redes de apoyo de existir se suelen basar en grupos de afinidad, pues amigos, algún colega del trabajo y tal, o familiares que a lo mejor viven en algún barrio colindante o lo que sea. La vecindad inmediata desaparece en la mayor parte de los casos. Ni siquiera conocemos a los vecinos ni cómo se llaman, perdón. Además, mucho del apoyo social se canaliza a través de lo que decíamos antes, estructuras formales. Si alguien tiene hambre, al comedor social. Si alguien pierde empleo, hay subsidios públicos. Si un niño no tiene no sé qué, guarderías del Estado. Que los ancianos no sé qué, residencia del anciano. Que no sé qué, no sé qué del Estado. Todo tiene que estar hecho de esa manera. Entonces hace que la interdependencia directa entre vecinos, que es una cosa muy sana y muy valiosa, sea menor o inexistente. Al parecer un estudio en Asturias encontró, por ejemplo, que las personas rurales reportan más interacción frecuente con familiares y conocidos, independientemente de sus niveles educativos, mientras que en las ciudades la gente reporta mucho menos contacto con familiares, pero más participación pues, en asociaciones formales o incluso tratos con amigos, la familia que eliges, ¿no? Digamos, en cierto modo. Es decir, el urbano sociable quizás tenga un círculo de amigos íntimo y participe pues, en clubes y en grupos deportivos y en cositas así, asociaciones, pero fuera de eso, su relación con el resto de la comunidad es totalmente distante, carente, fría. Entonces, estas diferencias de tejido social explican parcialmente las distintas expectativas con respecto al Estado, ¿no? Que es el tema del que estábamos hablando. La carga de atender a los vulnerables en las ciudades recae sobre el Estado o en instituciones impersonales. Como decíamos antes, un citadino, un urbanita, piensa que su deber cívico se cumple principalmente pagando impuestos para que profesionales gestionen la caridad o la seguridad. Había un concejal que resumía de manera crítica que en las urbes se asume que los problemas sociales se delegarán al gobierno, a diferencia de la tradición rural donde familia, individuos, iglesias, parroquias, comunidades de vecinos, etcétera, se ocupan directamente de esas cosas. Pero esto no significa que la gente en la ciudad sea cruel o sea apática o todo esto, que yo creo que sí que mina mucho la moral de la gente, en el sentido, empeora moralmente a la gente, yo sí lo creo. Sino que además la propia escala misma del entorno fuerza a buscar soluciones sistemáticas más que ir caso por caso. Claro, dices, oye, es que para 12 millones de personas en Londres habrá que buscar inmensos hospitales, ambulancias que vayan lo más rápido posible, sistemas de alcantarillado gigantes. ¿Habéis visto esa especie de río de mierda gigante que cruza México DF para llevar todo el líquido y el agua y las heces y no sé qué de toda esa gente? Claro, hay que buscar soluciones esperpénticas como esas para tratar los residuos y los problemas de vivir apiñados en un sitio gigantesco como puede ser Madrid, Barcelona, Berlín, París, ya no digamos Londres o México DF o cualquiera de las muchísimas megaciudades que hay en la India y más que va a haber. Sí, os remito a ese otro episodio que tengo sobre la cuestión de la India y de las megaciudades allí, porque es una cosa esperpéntica también. Entonces, por ejemplo, ver a decenas de personas sin hogar, ¿no? Por las calles, que es una cosa bastante común en las megaciudades, a un ciudadano medio puede abrumarle un poco, llevándole a la conclusión, dice, oye, si hay toda esta gente en la calle, solo las políticas públicas amplias, con grandes presupuestos por impuestos y tal, pueden solucionar este tipo de cosas. En el campo, ver a una persona necesitada, lo que activa es un mecanismo mucho más personal. Oye, pobre don Ramón, que está ahí tirado en la calle y tal, o se le cayó el tejado y no tiene dinero para arreglarlo y tal, ¿cómo le vamos a dejar a este hombre que esté así o tal? O incluso aunque haya sido un tío porque a veces me dicen, ¿y si la gente se porta mal? Aunque haya sido un tío que se haya portado mal, si está allí el pobre que bueno, que se le cae todo encima, que no tiene de comer y tal, ¿crees que la gente le va a dejar morir de hambre, la gente del pueblo y todo esto? No ocurre eso, pues que no ocurre porque no puede ocurrir. Es que es como el fenómeno de la indigencia. Nadie quiere que haya indigentes y es una tragedia, es un tema que yo conozco muy de cerca.
pero muchas veces los entornos urbanos y este tipo de subsidios y la cuestión de las calles públicas y de esto y del otro sientan las condiciones de posibilidad para que se den los fenómenos de indigencia en primer término. Y a la gente no le gusta hablar de eso porque le gusta sentirse bien y delegar en, no, yo ya pago impuestos, entonces ya ayudan a todo el mundo, yo ya me puedo dedicar a ver la tele y a irme de vacaciones a no sé dónde. Pues no funciona así. No debería funcionar así. Bien, vamos a hablar un poco de, ya irá un poquito hacia el final y tal, de valores culturales y psicológicos. El coraje, la responsabilidad, la libertad y tal, lo mencionábamos, ¿no? Los distintos entornos no solo moldean la logística de la vida diaria, sino también valores profundos y rasgos psicológicos predominantes en los pobladores. Esto son generalizaciones, ya lo dije antes, ¿no? Uno de los contrastes más citados con esto es en torno al valor de la independencia y la interdependencia. Paradójicamente, la gente rural puede tener un componente más colectivo en lo comunitario, pero más individualista en lo político. Mientras que la gente urbana tiende a ser muchísimo más individualista en lo cotidiano, en sus formas de día a día y tal, pero más colectivista en lo político, por votar por partidos más colectivistas, más de corte pues, socialista o progresista, lo que sea, ¿no? Bien. Otras de estas diferencias se reflejan en valores como la libertad, por ejemplo. Para la mentalidad rural, libertad significa sobre todo libertad frente a injerencias externas, las famosas libertades negativas, el derecho a administrar tu propia propiedad, de tu casa y la de tu familia, tu vida, sin que vengan funcionarios y burócratas a imponerte cosas de fuera. Y de ahí proviene la fuerte postura rural en muchos países a favor de derechos como el de tenencia de la tierra, el porte de armas, la caza, la crianza de los hijos y todas estas cosas, el homeschooling y todo esto que es tan interesante y tan bonito, que yo lo apoyo tanto. Solo faltaría que nos puedan decir si puedo educar yo a mis hijos en casa o no, ¿no? Solo faltaría. Bien, en algunos contextos, de hecho, extremos, pues la libertad rural se ha llevado incluso a la desobediencia abierta, lo cual está cojonudo. Pensemos en comunidades indígenas y campesinas que se han negado a incorporarse a determinados territorios y les han dicho, nos tenéis que matar si queréis que nos incorporemos a vuestros asquerosos estados. Oye, otra cosa a señalar con esto es esos indígenas, esas tribus en algunos lugares y esos sitios. Vamos a ver, si aquello que se ofrece, esa civilización estatal, estatista, que viene a traer los servicios y las escuelas públicas y todo eso, fuese tan maravillosa, no habría que obligarles a que se unan a eso, ¿no? La gente estaría deseando inscribirse en eso porque salen ganando. Eso es una de las pruebas de que estas cosas no son voluntarias ni se hacen por el bien de nadie, sino que esa es la manera en la que se venden para que la gente no acabe de rebelarse del todo. Pero bueno, se rebelarán si escuchan entender el mundo lo suficiente. Sin embargo, para la mentalidad urbana, a menudo se entiende mucho más la libertad civil individual dentro de un marco, digamos, garantizado por el Estado. Es toda esta gente que te viene, estos urbanitas, que me escriben, por ejemplo, en comentarios, de que si no hubiese Estado no habría normas, no hay posibilidad de que exista propiedad, incluso si no hay Estado, te dicen, todo sería un caos, todo sería caótico, sería el infierno, sería la anarquía en el sentido negativo que se le ha dado históricamente al término, sin ningún fundamento. Esto lo estudió Gastón Leval en los primeros capítulos de su libro El Estado en la Historia, ¿no? El término de anarquía con connotaciones negativas, que incluso algunos anarquistas llegaron a utilizarlo porque está tan extendido que incluso ellos lo utilizan, ¿no? Pero bueno, eso, sus libertades las ven garantizadas por el Estado. Si no hay Estado, no hay nada. Si no hay Estado, se cae el mundo. O sea, es una visión totalmente casi teológica del Estado, como el Estado como el que provee de todo, es el Estado, que es el Padre, que es el Dios, ¿no? O sea, es Dios, Padre, Estado, la ley está de arriba, es todo lo mismo, tiene un componente totalmente teológico. Esto lo explica Michael Burleigh también, y es mayoritariamente consecuencia, la sedimentación de esto es mayoritariamente consecuencia de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Pero bueno, para no enrollarme mucho más, valentía, por ejemplo, otro de los valores interesantes. En entornos rurales, al implicar mayor contacto con la naturaleza, por ejemplo, con riesgos y con la ausencia de un apoyo policial, por ejemplo, inmediato, etcétera, pues requieren afrontar peligros e incomodidades con mucha entereza. Labrar el campo, manejar ganado, animales grandes y fuertes, peligrosos, pasar aislamiento, tormentas, o sencillamente pues, subsistir con menos recursos y tal durante algún tiempo, forja
forja personas con una actitud de resistencia, más, como se dice hoy en día, resistencia más estoica, digamos. Y, tienen más aceptación de esfuerzo físico muchas veces, ¿no? Y más sí, tendencia a aceptar el riesgo físico, que esta es otra cosa muchas veces de personas urbanitas actuales, de mira, a mí no me toques, me rasqué una mano, cuidado, esto me da miedo, tal, no voy a andar descalzo que me clava una piedrita y tal, ¿no? Demasiado blanda la piel, y no digo esto en el sentido de, no, hay que ser fuertes y tal, no, hombre, pero si es verdad que como seres humanos es que ya nadie se sienta en el suelo, ya nadie corre, ya nadie se rasca las rodillas, ya nadie, está todo ultra limpio, ultra perfecto, ultra pulido, todo es ultra cómodo y tal. Lo que nos convertimos es en personas muy poco resistentes, tanto física como psicológicamente. Eso es así. Está la cuestión de las responsabilidades. La responsabilidad es un tema crucial. La responsabilidad individual es otro valor diferencial en esto que comentamos. Comunidades rurales, desde una edad muy temprana, a los niños se les suelen asignar tareas, porque no queda otra en muchas ocasiones, tareas reales, pues de cuidados, de cuidado animal, de ayudas en siembra o de reparación de cosas o de estar vigilando alguna cuestión. Tareas, ¿no? Que lo que hacen es que si no se hiciesen tendrían consecuencias tangibles para la familia, y eso lo que les da, lo que dota, aquello de lo que dota a esos niños es de un sentido de responsabilidad muy concreto. Si no cumplo, mi familia lo nota. Algo valioso se puede perder y que a mí me va a afectar también. Eso lo que hace es unir muchísimo. Pensad, la familia. Oye, se me da una responsabilidad. Oye, si no cumplo, mi familia no come. También me repercute a mí. Parte de la responsabilidad de que las cosas vayan bien pasan por mí. Y esto se puede hacer de manera progresiva, cuando se va formando a la gente, se le va enseñando a los niños y tal. Y eso tiene un impacto muy positivo en la creación de la personalidad y de la conducta de esta gente, ¿no? En el sentido de que las conecta. Se genera esa interdependencia. Dice, oye, me van dando cotas de responsabilidad, yo me siento responsable, me siento un poco más mayor y siento que parte del bienestar de mi familia también depende de mí. Y esto me hace ser, pues eso, más responsable. Que responsable es el que da responsas, el que da respuestas. Es capacidad de dar respuestas. En alemán, Verantwort, ¿no? En alemán. El que da respuestas. Es alguien que tiene capacidad de respuestas, por tanto tiene que saber esas respuestas. Y requiere sabiduría, conocimiento. En entornos urbanos, las responsabilidades infantiles pues son más simbólicas. Tareas del hogar, haz la cama, no sé qué tal, que está muy bien, y haz los deberes, trae buenas notas y tal, está muy bien, pero ya veis de lo que estábamos hablando hace un minuto y las diferencias psicológicas que eso puede tener. Y es eso, en esos sitios hay cosas para las cuales no puedes ya llamar al seguro y ya está, o el niño le viene la canguro hay cosas que hay que hacer y punto. Eso no quiere decir que haya que estar en contra de las comodidades, ni mucho menos. Lo que sí quiere decir es que esa integración paulatina de distintas responsabilidades es una cosa probablemente muy sana y muy buena para la creación, para la forja de personalidades y de elementos pues que hagan a la gente que tenga coraje y tal, ¿no? Esta cuestión de la cultura del honor, por ejemplo, y de que a la gente le importe tener honor, tener una buena reputación, que su familia tenga buena reputación, etcétera. Muchas veces lo que eso hace es que la gente dé mucho más valor que la gente tenga mucho más cuidado de cometer errores o de hacerle daño a alguien o lo que sea, porque sí es verdad que ocurre a veces que si tu familia durante una década se carga a 4 gatos, pues van a ser los matagatos y les va a quedar el nombre seguramente varias generaciones y tal. Lo que va a hacer eso normalmente es servir de incentivo para que no se maten gatos gratuitamente. Es tan sencillo como eso. Eso es la reputación. Por eso la reputación es un elemento social y humano tan importante. Por eso hay herramientas de lubricación social que no requiere que haya un Estado autoritario imponiéndolas, sino que tienen que ver con conductas humanas y con una especie como de autorregulación humana en las comunidades. Eso es lo interesante y hacia lo que habría que ir, ¿no? Bien, bueno, tengo muchísimas más notas aquí. Voy a irme ya hacia el final, porque si no, hoy me tiene pinta de que se nos iba a ir este episodio a las 2 horas. Me voy a ir a hacer una pequeña recapitulación aquí hacia el final. Entonces, como hemos visto, el entorno moldea la mentalidad. Ni la actitud estatista urbana ni la
autonomista rural, digamos, surgen de la nada. Son respuestas adaptativas a circunstancias vitales. En última instancia, ambas visiones buscan seguridad, prosperidad, sentido de pertenencia, pero por vías distintas. La ciudad, con toda su complejidad, con todos sus elementos pues eso, complejos de sistemas, de tecnología, de todo eso imbricado, empuja a confiar en sistemas grandes, Estado, mercado, mucho más en el mercado también y todo esto, para lograr estabilidad. A veces confianza ciega, tanto en el mercado como en el Estado. Eso sí es verdad que ocurre mucho, para lograr esa estabilidad, ¿no? Confianzas ciegas muchas veces, utópicas, esas sí son utópicas muchas veces. En el campo, muchas veces con esa especie de sencillez frágil, se empuja mucho más a confiar en uno mismo o en su familia, en las personas cercanas, para sobrevivir. Y eso no tiene nada de malo necesariamente. Estas diferencias muchas veces generan una especie de incomprensión mutua de esos dos modos de vida. El urbanita caricaturiza al rural de atrasado, de paleto, de insolidario, de egoísta, por desconfiar de políticas públicas, por desconfiar de políticas súper novedosas que llegan de las universidades, de esto es lo que se lleva ahora, de les achacan que sean como atrasados de no aceptar esas cosas y tal, cuando realmente no tienen nada que ver con la vida de esas personas. Y la persona rural puede ver al urbanita como una persona ingenua, dependiente, una especie de intrometido y tal, o sí, persona que quiere como regularlo todo y controlarlo todo, por no saber ellos resolver nada por sí mismos. Entonces se puede tener una visión quizás demasiado excesivamente crítica y caricaturesca de las personas que viven en las ciudades, que también hay muchísimas personas que viven en las ciudades, lógicamente, que son muy válidas y sí saben hacer muchas de esas cosas, ¿no? Esto es un componente generalista, lógicamente. Y de hecho, históricamente, muchos conflictos políticos tuvieron esto de trasfondo. Más incluso que de izquierda y derecha, muchas veces había centralismo versus localismo, componente cosmopolita versus parroquial, o estado versus pueblo. Es un componente como mucho más vertical en muchos casos, en lo que se refiere a relaciones de poder, que es interesante tener en cuenta también. Desde un punto de vista filosófico, podemos decir, por ejemplo, que la vida urbana realiza el ideal rusoniano-hobbesiano de entregar parte de la libertad al Leviatán, ¿vale? Al Estado, a cambio de orden y protección, que de otro modo no tendríamos, ¿no? Según esas personas. Yo no compro bajo ningún concepto los términos de Rousseau ni de Hobbes, ¿vale? Rousseau, además, bueno, Hobbes es para dar de comer aparte, pero Rousseau, además, que se basó en nada, él mismo reconoce en sus escritos que son todo imaginaciones, son ejercicios mentales que él realiza y tal, pero la gente se lo ha tomado como si él hubiese tenido pruebas antropológicas de que la gente, por su lado, de que había una especie como de buen salvaje, o bueno, del ser humano que vivía en una suerte de estado de inocencia y tal, y que luego se pierde, y entonces el Estado es el que se da el contrato social, ¿no? Y nos damos la mano y todos somos contentos. Y lo hobbesiano lo contrario, todos nos matamos, todos somos malísimos, es un caos, todos vivimos como bonobos, mordiéndonos unos a otros, atacándonos, hasta que viene el Leviatán y nos pone firmes, ¿no? Viene ahí el pastor y nos pone a andar, nos pone firmes. Bueno, fuente Cibeles, o sea, cero pruebas de nada de eso. Pero bueno, la vida rural se acerca un poco más quizás al ideal, en este caso más lockeano, ¿no? de Locke, de pues, individuos libres en comunidades más pequeñas, con si acaso un gobierno mínimo limitado a consentimientos locales. Mientras que haya consentimiento y sean cuestiones voluntarias, pues en principio nada que decir, ¿no? ni que añadir. Y bueno, ambos modelos tienen virtudes, tienen ciertos peligros, ciertos riesgos. Un exceso de estatismo, pues ya sabemos a lo que puede llevar, ¿no? O sea, cargarse todas las libertades, generar unas dependencias terroríficas y tal. Y quizás un exceso de autonomismo pues puede derivar en cierta desprotección de alguna gente, aunque habría que ver por qué se tiene esa mala imagen de que hay otras personas cercanas que no, por qué razón no iban a ayudar o por qué iban a dejarlas vulnerables, pero bueno, podría hacerse esa crítica por ahí. Falta de coordinación para elementos muy grandes, claro, por eso le gustan tanto a los estados cosas gigantes como las guerras, como el cambio climático y todo esto, porque son cosas que a nivel local y a nivel pequeña comunidad en principio son inabarcables y eso, y entonces claro, hay una excusa perfecta como para que haya mega instituciones por ahí, ¿no? Grandes. Pero bueno, la clave será analizar todo esto que hemos visto hoy y que cada uno saque sus propias consecuencias, sus propias conclusiones,
consecuencias no, conclusiones, y nada, pues establecer diálogos, reflexionar sobre esta cuestión, sobre la naturaleza humana, pensar en toda esta cuestión de Rousseau, de Hobbes, del estatismo versus autonomía. No es cuestión de pensar en la gente de la ciudad ilustrada y el campesino es ignorante, ni tampoco el hombre de campo virtuoso y con valor y el ciudadano es un degenerado y tal. No, no es cuestión de caricaturizar tanto, sí de mostrar un poco unas diferencias que hay. Yo, lógicamente, he defendido unas cuestiones de manera muy clara en este episodio, pero en todo caso creo que hay que tener en cuenta estos puntos de vista y luego que cada uno pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Además hay que pensar en el componente este de urbanización actual del mundo. Creo que es más del 56% de la población mundial, de la polución mundial, me salió ya, Freudian Slip, ¿no? Un acto fallido. Más del 56% de la polución mundial, de la población mundial, ya es urbana, ¿no? Entonces esto plantea retos. Vamos a perder esas virtudes de las que estábamos hablando, la autosuficiencia, el coraje, la cooperación vecinal y familiar, etcétera. A medida que más y más personas se crean en ciudades. ¿Va a parar esto de lo de las ciudades? ¿Tiene algún límite? ¿Cuál es el límite de crecimiento de estos sitios? Vamos a saber integrar parte de esas cosas en la vida urbana. ¿Es preferible tratar de disolver la vida urbana totalmente y hacer como que desaparezca? ¿Qué es lo mejor en este sentido? Esto queda... la pelota queda en el tejado de los oyentes y cada uno que vaya sacando sus conclusiones. Bien, ahora, como siempre, vamos con nuestros agasajos culturales. La cita de hoy va a ser de Philip Rieff en una entrevista, algo que dijo en una entrevista recogida en el The Feeling Intellect Selected Writings. Philip Rieff es Philip con PH, Philip R y latina EFF. Philip Rieff dice, está conectado con lo que hemos hablado hoy, dice, está traducido del inglés, dice: la ciudad moderna no es solo un lugar, es un sistema diseñado para liberar a las personas de la necesidad de saber, actuar o ayudar. Al hacerlo, fomenta sutilmente la dependencia, el desapego y una indefensión silenciosa y civilizada. Estás para escucharla varias veces, escribirla y sacarle ahí miga. Bien, y en cuanto a la recomendación musical, vamos a seguir un poco con el tema del episodio. La recomendación es, vamos a leerlo en francés, de Génération le Rille du Fossé, de generaciones la realidad de la brecha, se llamaría este tema. De Génération le Rille du Fossé, del grupo Mis Aïeux, que significa mis antepasados en francés. Vale, voy a pasar directamente a leer la letra traducida, que originalmente está en francés, y ya entenderéis por qué recomiendo esta canción, y que además también nos sirve como cita, pero bueno, es la letra de la canción, como cuando hice aquello de Sabina, ¿no? Bueno, en este caso es la letra, paso a leerla y ya la letra se explica por sí sola. Tu tatarabuelo, él limpió el terreno. Tu bisabuelo, él aró la tierra. Y tu abuelo rentabilizaba la tierra. Y tu padre la vendió para hacerse funcionario. Y tú, mi pequeño, ya no sabes qué vas a hacer. En tus pequeños 3 años y medio, todo es demasiado caro, frío en invierno. Te sientes como si fueras propietario de una vivienda. Y sueñas por las noches con tener tu pequeño terreno. Tu tatarabuela tuvo 14 hijos. Tu bisabuela tenía casi los mismos. Y tu abuela tenía 3, y eso era suficiente. Y tu madre no te quiso. Fuiste un accidente. Y tú, mi pequeña niña, cambias de pareja todo el tiempo. Cuando haces cosas estúpidas, te salvas abortando. Pero hay mañanas en las que te despiertas llorando, cuando sueñas por la noche con una gran mesa rodeada de niños. Tu tatarabuelo vivía en gran pobreza. Tu bisabuelo coleccionaba centavos ennegrecidos. Y luego tu abuelo, milagrosamente, se convirtió en millonario. Tu padre lo heredó y lo puso todo en su RRSP, o sea, en un plan de pensiones. Y tú, jovencito, le debes el culo
al ministerio, al gobierno. No hay forma de obtener un préstamo de una institución bancaria, no hay forma. Para calmar tus ganas de robar al cajero, lees libros que hablan de la simplicidad. Tus tatarabuelos sabían celebrar. Tus bisabuelos rockeaban fuerte en los velorios. Y tus abuelos conocieron la era Yeye. A tus padres les gustaban las discotecas, ahí se conocieron. Y tú, amigo mío, ¿qué haces con tu tarde? Así que apaga tu televisor, no deberías quedarte en casa. Afortunadamente, en la vida, algunas cosas se niegan a cambiar. Ponte tu mejor ropa porque vamos a bailar esta noche. ¡Wow! Brutal, brutal. Bueno, ya os dejo esa letra, tenéis el tema por ahí. Brutal, es que está todo ahí, está todo ahí. Bueno, espero que la disfrutéis. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Me lo he currado todo lo que he podido. Espero que os haya gustado. Os animo a suscribiros, bien sea en Spotify, en YouTube, en las dos, que no os cuesta nada tampoco. Poned ahí la campanita para que os avise de las cosas que vaya subiendo. Suscribíos a mi newsletter gratuita, Entre Líneas, porque iré sacando cosas muy interesantes e iré avisándoos de distintos proyectos, textos y cosas que vaya sacando, además de aportaros pues un valor y una información interesante cada semana en vuestro correo. Es gratuito, ponéis vuestro correo electrónico, clicáis en el cuadradito, le dais a suscribirse y ya lo recibís en el correo, es gratuito. Vale, tenéis el enlace en la descripción. Y nada, dejadme comentarios, dadme feedback, proponedme temas, a ver si algún día a lo mejor me voy a quedar sin temas, cuidado, proponedme temas, cosas que os gustaría que mencionase en el podcast o temas que os gustaría que desarrollase aquí en el podcast y sobre todo pues también compartid el programa con aquellas personas que penséis que pueden encontrarlo interesante, porque yo sigo creyendo bastante en esta cuestión del boca a boca. Muchas gracias, de verdad, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.